San Martín, Espero no tirarlas a mí. bienvenida Muchas a gracias. ese talk, Muchas gracias. bienvenida a Abraza la Sonrisa Encantada de estar aquí. y con muchas ganas de disfrutarte. Así que lo primero, respiramos hondo, Respiramos. ya no tienes nervios. Los Mónica normales San de estar Martín, aquí. si no tuvieses nervios estarías muerta, lo sabes. Sí, lo Entonces, sé. gracias a que tengamos algo de nervios, esos nervios los vamos a llevar a la gran energía que vamos a disfrutarte. Gracias, Mónica. A por ello. A por ello. A ver si no lo tiro. Pues yo voy a empezar contando una historia. Érase una vez una madre que estaba a punto de tener, una mujer, perdón, que estaba a punto de ser madre. Y tenía muchas emociones, mucha ilusión, muchas ganas, estaba muy contenta, pero cuando nació su hija la cosa no fue como ella esperaba. En ese momento sintió muchas emociones, pero todas esas emociones la hacían sentirse desbordada. Sentía frustración, sentía rabia, sentía enfado, sentía muchas cosas, pero no las emociones que ella esperaba. ¿Por qué pasó todo esto? Porque el comportamiento que tenía su hija no era el que se esperaba, entre mil comillas, ¿vale? Porque no se comportaba de la manera habitual, de la manera que se comportaban la mayoría de los niños. Su hija lloraba con mucha intensidad, reaccionaba y se sobresaltaba fuertemente con sonidos normales y era imposible dejarla en ningún sitio, en la cuna, en brazos de otras personas que no fuera ella. Tenía que estar todo el tiempo en contacto físico. Todo esto a esa madre le hacía sentir sobrepasada y saturada. Como en alguna ocasión mi amigo Alberto nos ha comentado, las familias de niños autistas y seguramente de cualquier otra neurodivergencia, de cualquier otros niños que se comporten, o sea, que tengan una interpretación diferente de los estímulos, de las emociones, de los pensamientos, del comportamiento, sufren un estrés comparable al que sufren los soldados en el combate. Esto está registrado, son datos científicos, y este estrés viene precisamente por ese desborde emocional que os comentaba antes que sintió esa madre. Yo soy Mónica San Martín, soy terapeuta de liberación emocional y durante los últimos 13 años he sido la persona de confianza de muchas familias que han acudido a mí para poder aprender a gestionar esas emociones. ¿Y por qué han hecho esto? Pues porque yo, esa historia que os he contado es mi propia historia y podía haber sido la historia, y de hecho es la historia de cualquier familia que de repente se encuentra con que su hijo se comporta de una manera diferente, entre mil comillas, a lo que se espera, que no es lo habitual, lo normal, entre mil comillas y mil comillas, ¿vale? Y entonces de repente todo eso te desborda. Y aquí es donde viene el problema. No es tanto cómo el niño se comporta, cómo procesa la información o qué es lo que pasa por su cabeza y por su manera de ser, que efectivamente todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar con ello para gestionarlo bien. Pero en este caso yo os voy a hablar de la gestión de los padres, de esa madre que se siente sobrepasada, de ese padre que no tiene ni idea de lo que puede hacer en esos momentos. Yo, por ejemplo, os voy a contar cómo me sentí yo, ¿vale? Mi mundo emocional, vamos a representarlo en este vaso, ¿vale? Yo pensaba que mi mundo emocional iba a estar, pues como os decía, con un montón de emociones positivas y de alegría, de ilusión y de amor. Y sí, había algún huequecito para ellas. Pero en mi mundo emocional, en este vaso emocional, había mucha rabia, había enfado, porque de repente la maternidad no era lo que yo estaba esperando. Era mucho más difícil, mucho más complicada. Había miedo, miedo a, ¿y si no soy buena madre? ¿Y si no soy capaz de hacer feliz a mi hija? ¿Y si? Todos los miedos que te puedas imaginar. Culpa, porque todo el mundo me decía que si mi hija se comportaba de una manera extraña y se sobresaltaba tanto por los ruidos y reaccionaba con tanta intensidad, la culpa era mía. Y claro, te critican tanto que al final te hacen sentir realmente que tú tienes algo que ver, que tú tienes esa culpa. Así que, ración no duele de culpa, por favor. Mi mundo emocional se iba llenando de emociones cada vez más negativas, por llamarlas de alguna manera. No son negativas, pero son emociones que pesan. También había vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque al final tu hija no se comportaba de la misma manera y eso te generaba un sentimiento de, pues de no aceptación, quizá, ¿no? Rencor, otra emoción más para echar aquí, ¿no? Porque al final era como, jo, esto no es lo que yo estaba esperando, y mucha frustración. ¿Qué era lo que pasaba? Mi mundo emocional estaba lleno de emociones
no bien gestionadas. Estas emociones se quedaban aquí atrapadas. Si habéis visto la película Intensamente, ahí hablan de emociones atrapadas. Las emociones atrapadas son emociones que no hemos gestionado bien, porque no podemos, porque no sabemos, porque preferimos mirar para otro lado o porque nos enganchamos a ellas, que también puede ser. La emoción, como su nombre indica, viene del latín emovere, que significa energía en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones es una energía que llega, te atraviesa, te traspasa y se va. El problema viene cuando en vez de hacer ese proceso las dejamos aquí retenidas y se quedan atrapadas. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos relacionando con el niño desde este mundo emocional lleno de emociones bloqueadas. Entonces, aunque le ponemos buena cara al niño, intentamos hacer las cosas con amor, lo que realmente estamos transmitiendo es miedo, frustración, rabia. Y como hemos dicho que las emociones son una energía y toda energía tiene una vibración, eso es lo que estamos transmitiendo, esa vibración. ¿Cuál es la reacción de los niños? ¡Wow! Por instinto de supervivencia, ellos notan esa vibración, lo perciben y dicen, aquí está pasando algo. ¿Y qué es lo que hacen? Reaccionan todavía portándose mal entre mil comillas, ¿vale? Porque yo siempre digo que si un niño se porta mal es porque se siente mal, es porque nos está indicando algo, y lo que hace es todavía pedir más amor, más atención o más lo que necesite cada niño. Hay niños que necesitan más de algunas cosas y otros menos, unos expresan más las emociones y otros menos, no importa. La cuestión es que sepamos atender a cada niño como necesita. Entonces nos encontramos con que tenemos todo este mundo emocional, todo este vaso lleno de emociones que no nos están ayudando a tener una buena relación con nuestros hijos. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es vaciar todas estas emociones, dejar este vaso libre para que de este vaso pueda entrar las emociones que son adecuadas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando conseguimos hacer un proceso de liberación emocional y sacar todas esas emociones que se han quedado atascadas, que incluso algunas no están a nivel consciente, sino que están a nivel subconsciente, porque las hemos mandado para atrás porque no queremos ni saber nada de ellas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cuando nos deshacemos de esas emociones, cuando las liberamos, sentimos paz, volvemos a recuperar el equilibrio. Cuando recuperas el equilibrio, sientes una serenidad interna que te hace relacionarte desde otro lugar con tu hijo. Y entonces eres capaz de conectar con el amor que sientes por él y desde ahí puedes tener más paciencia y más comprensión, que es justo lo que necesitan los niños que tienen, bueno, todos los niños, pero en este caso estamos hablando de la neurodivergencia, de esos niños a los que, por el motivo que sea, por la neurodivergencia que tengan, les va a resultar más difícil, entre comillas también, ¿vale? Yo pongo muchas comillas siempre a todo, la relación por su intensidad. Entonces, vamos resumiendo, tenemos un montón de emociones que no son las adecuadas y necesitamos liberarnos de esas emociones para poder relacionarnos con nuestros hijos con más amor y con más paciencia, que es lo que ellos necesitan. Entonces, número 1, primero observamos esas emociones, vamos a reconocerlas. Si no sabemos que están, no podemos hacer nada con ellas. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente siento, sin vergüenza, aceptarlo, ¿no? Decir, ostras, es que siento culpa, ostras, es que siento rabia. Vale, pues ya tenemos esas emociones ahí. Segundo, vamos a liberarlas. Muchas veces solo con hacer consciente la emoción ya es suficiente. En otras ocasiones es preciso hacer un trabajo un poco más profundo para llegar al fondo de esa emoción y poder sacarla de ahí. Pero es muy importante sacarla porque si no esas emociones terminan somatizando en el cuerpo físico, terminan generando un desequilibrio y ese desequilibrio es esa bola que se nos pone en el estómago y que no nos deja actuar bien, es esa presión que tenemos en los hombros, todo eso son emociones que no estamos gestionando de manera adecuada. Entonces, reconocemos, liberamos y por último, perdón, que se me traban los dedos, por último lo que hacemos es conectar con las verdaderas emociones, con las emociones que tenemos aquí, adentro, no aquí, porque el problema es que cuando les damos fuerza mental a esas emociones es cuando estamos haciendo que todo sea mucho más difícil. Entonces el tercer punto es conecto con esa serenidad una vez que ya tengo el equilibrio y desde ahí voy a tener la paciencia y la comprensión que mi hijo va a necesitar. Entonces está muy bien tener información, saber lo que hay que hacer con ella, pero lo primero, para mí lo más importante es que tu mundo emocional esté bien. Solo cuando tu mundo emocional está bien vas a poder ayudar al mundo emocional de tu hijo. Entonces, y para ir terminando ya, parafraseando a Albert Einstein, que decía, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
pues eso es lo que os digo, que si ahora mismo estáis en un momento en el que os sentís mal, os sentís frustrados, veis que la relación que tenéis con vuestro hijo no es la más adecuada, que aunque intentáis hacer las cosas bien no lo conseguís, poned remedio ya, no esperéis, porque cuando esperas lo único que pasa es el tiempo, pero no hay nada más que hacer. Eso es, saca la emoción, la libero, la suelto y entonces ya estoy.